Nos despedimos de Maturín. Adiós al estadio donde ganó la selección venezolana, por cierto, la Vinotinto. La ruta de hoy es de unos 280 kilómetros aproximadamente. Sin embargo, hay un lugar donde vamos a parar más adelante porque les quiero mostrar algo que me dijeron que no me podía perder. Y bueno, si yo no me lo puedo perder, ustedes tampoco. Aquí está. Esto que está aquí es el río Morichal Largo. Mi amor, mira. Mira a los niños lanzándose, mi amor. Oye, sí. Mira, qué increíble. Y sí está muy bonito el río, por supuesto. Pero no es precisamente el río lo único que venimos a ver. Vamos a ver qué historia hay para contar aquí. Nos recomendaron mucho pasar a conocer la comunidad indígena de los Guaraos, quienes viven a los alrededores del río Morichal Largo. Los Guaraos son un grupo indígena que habita en la región del delta del Orinoco, en Venezuela. También se encuentran en las zonas adyacentes de Brasil y Guyana. Su nombre significa gente del Caney, en su lengua nativa, aunque también, por supuesto, hablan español. Se calcula que hay unos 36.000 guaraos en Venezuela y una buena parte se ubica en esta parte de la carretera troncal número 10. Su territorio se extiende por los ríos y canales del delta, donde la tierra está formada por una red compleja de islas, manglares y cursos de agua. Tradicionalmente, los guaraos construyen sus viviendas, llamadas palafitos, sobre pilotes elevados para protegerse de las inundaciones causadas por las crecidas del río. Estas construcciones elevadas les permiten adaptarse al entorno acuático del delta. Su estilo de vida está estrechamente relacionado con la pesca, la caza y la recolección. Utilizan canoas talladas a mano para navegar por los ríos y lagunas en busca de alimentos y además practican la agricultura en pequeña escala, cultivando productos como yuca, plátanos y frutas. ¿Cuál es la lengua que hablan ustedes? Guarao. Guarao. Guarao, sí. ¿Desde niños? Desde niño, desde nacido, de Venezuela. Qué fácil. Somos venezolanos. Sí, claro, pero lo hablan desde, también, además del español. Sí. 2 días. 2 días. ¿Y la maca? La maca está una semana, no, 2 semanas. Un mes. Leyendo y hacer. Este material de la palma de Morichi. ¿De Moriche? Sí. Ok. ¿Te gustó? Me encantó. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, nos despedimos de los Guaraos y nos dirigimos a Puerto Ordaz, ciudad guayana, en el estado Bolívar de Venezuela. Nos quedan como unas 2 horitas más o menos para llegar hasta allá. Y empiezan 2 rectas finales en esta etapa por Venezuela. La primera de ellas, y una que va a ser complicada, es la despedida de Malulu. Llegó el momento de que Malulu se regrese a su casa. Vuelva a Barquisimeto. Estaremos unos días ahí en Puerto Ordaz y vamos a conocer y todo, y posteriormente ella tomará un vuelo de regreso a su casa. Y por mi parte, pues también, esta es una recta final de Venezuela. Me dirijo en este momento hacia el sur, hacia Puerto Ordaz y posteriormente a la Gran Sabana, frontera con Brasil. Pero bueno, lo cierto es que todavía hay mucho que ver en este país tan increíble. Y hay que aprovechar la vida al máximo porque todavía la tenemos. Hola. Este pueblo que estamos pasando es Chaguaramas. Por lo que me dieron a entender, desde el momento en que dejamos Maturín, aquí en el estado de Monagas, la situación con el combustible va a empezar a empeorar. Mientras más nos acerquemos a la frontera con Brasil, y ya una vez que cruzamos a Brasil, se va a normalizar. Pero bueno, traigo los 2 bidones llenos. Ahora sí, llené el tanque antes de salir y hasta donde me dijeron, en Puerto Ordaz no va a haber combustible hasta el lunes. Eso es en 4 días. No sé si es cierto o no. De todas formas, tengo
para llegar hasta allá y para moverme por ahí sin problema. Pero sí voy a necesitar tanquear al menos una vez más antes de intentar ir a la Gran Sabana y a Brasil. Siempre se consigue, esa es una realidad, siempre se consigue. Lo que sí es que quizá se tenga que buscar en el mercado negro y ahí hay dos problemas. Uno, que cuesta el doble o más dependiendo la demanda, y que no se sabe la procedencia de ese combustible. O sea, la procedencia seguro, salió de una gasolinera, pero no se sabe si lo pudieron haber diluido con agua o si los contenedores donde lo guardaron estaban limpios. Esa es la parte que uno no puede garantizar al comprar combustible en el mercado negro. Es más caro y normalmente es de menor calidad, pero bueno, cuando se necesita, se necesita. Bueno, en este momento estamos dejando atrás el estado de Monagas, se queda atrás, y según Google Maps aquí pasamos a Anzoátegui. Y ahora sí, Anzoátegui, muchas gracias por todo. Fue breve pero lindo. La verdad sí tengo muchas ganas de dejarte atrás para ver lo que se alcanza a ver ahí, a deslumbrar ahí. Y no solo eso, sino lo que hay debajo de eso también. Creo que esto va a ser brutal, ¿eh? Brutal. Amigos míos, bienvenidos al río Orinoco. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Wow! Se me puso la piel chinita, loco. Miren lo que es esto. ¡Wow! Es demasiado imponente. Soy Pato Col y junto a mi perrita Mika estoy haciendo un viaje por toda Latinoamérica en una moto de baja cilindrada, así que ponte cómodo y disfruta el camino. Estamos ahora en el estado Bolívar y nos dirigimos a Ciudad Guayana. Bueno, a una de sus dos partes, ahora les explico eso, pero primero quiero ir a un lugar que tenía yo guardado en el mapa. Bueno, primero está el Cabala, antes que nada. La verdad es que he tenido yo mucha suerte en ellas, es raro que me paren, pero vamos a ver. ¡Wow! Uy. Buenas, ¿cómo están? Como les decía, quiero ir a un lugar que tengo aquí guardado en el mapa, pero no hay señal, entonces no puedo saber dónde es. Más o menos lo tengo ubicado y pues yo aquí puedo ver el mapa. No sé, intentaré llegar de acuerdo a lo que me acuerde. Sí, pues ya lo vemos. No es una ilusión óptica. Estamos sobre el agua. Este es el río Caroní. Y esto donde estamos antiguamente era pues una vía que llegaba a un pueblo. Y tanto la vía como el pueblo actualmente están inundados. Pero bueno, uno puede llegar hasta aquí, como unos, ¿qué son? 100 metros. ¿Está fría? ¡Wow! Está riquísima. ¡Oh! Uy, esto está súper resbaloso. Sí, súper. ¿Qué es Mica? ¡Qué resbaloso está! ¡Ay, qué locura! Está increíble, ¿no? Sí. Voy a volar esto. No, de este lado está más resbaloso. ¿Apago cámara? Sí, apaga. La vía Caroachi es un camino que llega a Playa Asfalto, un recorrido de aproximadamente 2 kilómetros, los cuales están inundados por el río Caroní. A este lugar es posible acceder por la Encrucijada, en el estado Bolívar. No hay mucha información al respecto en internet, pero me imagino que como su nombre lo indica, su objetivo era cruzar el río hasta Caroachi, un área donde se ubica la segunda central hidroeléctrica más grande del mundo. Evidentemente, cuando las represas del río Caroní fueron construidas, hicieron que este camino quedara ligeramente sumergido
y con los años también deteriorado. De cualquier forma, hoy en día es un lugar para tomar tremendas fotos y divertirse mucho. Muy divertido y todo, pero ahora hay que salir de aquí sin que la moto se nos quede atascada en el agua. No te vas a quedar con la pantera negra, amigo Caroni. ¿O sí? Tengo todas las botas llenas de agua. Si antes pesaban como unos 3 kilos, ahora pesan seguro que unos 6. El sol no me deja ver dónde está el camino. Aquí. Adiós, río Caroni. Casi pareciera una laguna, ¿no? Es gigante. El Orinoco también es enorme. Y bueno, estos dos grandes ríos son los que están a un costado de Ciudad Guayana, que hacia allá vamos ahora. Estamos ya relativamente cerquita. Vamos a la posada a descansar y a comer algo que hace hambre, fame. Por cierto, para quien quiera saber cómo llegar aquí, este camino nace de La Encrucijada, un poco al oeste de Puerto Ordaz. Y miren esto también es increíble. Lo vimos recién. Las vías del tren se ven súper bien, como todavía se usan. Algunos centímetros más tarde. Lo agarramos justo, ¿eh? Mi amor, sí lo logramos ver. Sí, ni en Grand Theft Auto hay este nivel de coordinación que nosotros tuvimos para interceptar el tren. ¡Wow! ¡Qué cantidad de tierra, ¿no? Ajá. Confirmado, sí funcionan esas vías. Confirmadísimo. Esto es Ciudad Guayana y específicamente Puerto Ordaz. Les explico, Ciudad Guayana es una ciudad muy grande y está dividida en dos partes. Puerto Ordaz, que es esto, y San Félix, que está pasando un puente más adelante. Por lo que he escuchado, se dice, o bueno, los que me lo han dicho, Puerto Ordaz es más bonito que San Félix. Yo me imagino que las personas de San Félix deben tener una opinión distinta, pero vaya que es una ciudad gigante, es súper grande. A leguas se le nota que es muy industrializada también. Lo digo por el tren y por todas las fábricas que he visto desde que entré hasta aquí. Mira ese avioncito. Sí, es el aeropuerto. Ah, claro. Esa es la torre de control. Todavía no te voy a dejar aquí. Mi amor. Te faltan unos días más conmigo. No te vas a librar tan fácil de mí. Bueno, en unos días tenemos programado el vuelo de Malu desde este aeropuerto y posteriormente yo seguiré mi camino. Una de las razones por las que esta ciudad también tiene mucha industria es porque es, digamos, que la primera ciudad comercial grande de donde salen vuelos y donde hay mucho flujo de todo desde la entrada de Brasil. Entonces uno entra a Brasil y llega aquí a Ciudad Guayana, de donde se distribuye todo lo que hay aquí a todas partes del país. Yo amo Ciudad Guayana. Wow, miren, aquí empieza la parte más, no diría turística, no estoy seguro de que esta ciudad tenga tanto turismo, pero es una ciudad grande donde vive mucha gente. ¿Qué será? Como el centro, si le llamamos así, donde hay restaurantes y esas cosas. Wow. Estoy llegando a mi posada a ojo de buen cubero, sin conocer la ciudad, pero para nada. Creo que tengo que tomar ahora... Sí, esta a la derecha. Paseo Las Américas. Puerto Ordaz es una ciudad ubicada en el estado Bolívar de Venezuela y es conocida por varias cosas, como por ser una ciudad relativamente nueva, ya que se desarrolló en la década de 1960 como parte del proyecto de la corporación venezolana
de Guayana. Su diseño urbano fue concebido por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer y el urbanista suizo Carlos Raúl Villanueva. La planificación urbana tiene una estructura moderna y funcional, con amplias avenidas y áreas verdes. Puerto Ordaz se encuentra también en una ubicación estratégica, cerca de la confluencia de los ríos Caroní y Orinoco. Esta posición geográfica ha contribuido al desarrollo industrial y comercial de la ciudad. Aprovechando nuestro tiempo en la ciudad, fuimos a degustar unas deliciosas Krusty Burgers en este restaurante en homenaje a los Simpsons, el cual abrió sus puertas tras un año cerrado por un incendio. Nos hicimos buenos amigos de sus dueños, quienes también son viajeros y nos enseñaron un poco de la ciudad. Tenemos hambre. Oficialmente estamos lejos de la zona centro del país y uno se da cuenta de eso porque la gasolina está empezando a ser un pequeño problemita. No es un problema totalmente grande porque sí se puede conseguir en Mercado Negro, que vale $1 y que la verdad es que ni en México vale $1 la gasolina, vale más, por ejemplo. Y en otros países vale más de $1. Pero bueno, comprar en Mercado Negro no siempre es la mejor opción si uno no sabe a quién le está comprando. Por suerte aquí en La Posada me consiguieron, en Mercado Negro también, por supuesto. Y bueno, es alguien de confianza en ese sentido. Pero sí, desde que llegamos aquí, que fue el viernes por la tarde-noche, no ha habido gasolina. Y las colas que hay con las gasolineras cerradas son enormes, de verdad, enormes. Así que bueno, me van a traer ahora 5 litros para poder salir a conocer la ciudad un poco. Y ya está. Después tendré que conseguir un poco más para seguir hacia la Gran Sabana. Pero eso en su momento. Gracias. Ahorita nos vemos. Mira esos pajarracos. Carroñeros. Bueno, es un nuevo día en Puerto Ordaz, ciudad de Guayana. Y hay un par de sitios, en realidad hay como 3 sitios que quisiera conocer de aquí. Pero hay uno donde sé, así con certeza, que a Mika no la van a dejar pasar. Entonces tengo 2 opciones. La primera es ir y que alguien me lo cuide, como cuando estuvimos en la cueva del Guácharo, en Caripe. O la otra es utilizar el apoyo del grupo de red de viajeros de aquí de Venezuela. Estoy hablando con un chico y dice que quizá se pueda quedar con sus suegros. Uy, coño de tu madre. Lo vi cerca, necesito un pan para el susto. En fin, entonces está preguntando y antes estaba como haciendo unas cosas, unas diligencias. Así que mientras tanto vamos a ir a otro lugar que no sé si acepta perros o no. Es el Parque Cachamay y está relativamente cerca, aquí a 3 kilómetros. Eso es algo que sí no me ha gustado de Venezuela, que hay muchísimos parques que son súper lindos, pero que no dejan entrar mascotas. Eso sí no me gusta nada. Obviamente si entran perros, hacen sus necesidades adentro, y si van con sus dueños, a veces los dueños no lo recogen. No es mi caso, yo aquí llevo las bolsitas de Mika. Las pupu bags, ojalá aquí sí nos dejen. Pongan changuitos. Pongan changuitos, pongan changuitos. Hola, ¿cómo estás? ¿Tú sabes si aquí pueden entrar perritos? Sí. Ay, qué buenísimo. Gracias. ¡Qué bueno! Mi amor, esto es escalera. Tan. ¿Me puedo bajar yo Tan. primero? Sí, las dos pueden bajarse. Confío en ti, mi amor, pero prefiero que vayas más cómodo, mi amor. Es por ti, no por mí. Tan. Uy. Tun. Wow. Estoy empinado. Ven ahí. El Parque Cachamay se encuentra a lo largo de los márgenes del río Caroní. Abarca una extensa área verde. Es parte del complejo turístico Cachamay, donde también hay otro parque muy famoso de la zona. Sin duda es uno de los mejores lugares para pasar el día rodeado de la naturaleza.
Esto es lo triste también de aquí. El complejo principal del parque está totalmente abandonado. Es algo que pasa mucho en general en este país. Y es tristísimo porque se podría aprovechar esta área para un montón de cosas. ¿Qué pasó? Dale, dale. Ahí va todo. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ay! Llegó el momento de ir a la llovizna, al otro parque. Adiós, Sheldon. Gracias, señorita. Bueno, pues nos vinieron a recoger nuestros amigos del restaurante Krusty Burger. Vienen en esta camioneta. Vamos a llevar a Mika a casa de sus suegros, porque Mika no puede ir a la llovizna. A este parque sí, lo cual es bueno. Pero para entrar a la llovizna, la entrada es antes de las 4, así que vamos un poco justitos de tiempo. Miren, y este es el estadio Cachamay. No tengo idea de quién juega aquí, la verdad, pero sí sé que el Pato del Futuro les puede decir con una buena investigación en Wikipedia. El Centro Total de Entretenimiento Cachamay es un polideportivo que fue utilizado, entre otras cosas, como subsede de la Copa América 2007. Actualmente es la casa de los Mineros de Guayana, un club de la primera división de Venezuela. Ella se porta bien. Mira quién estoy viendo. El nuevo video de Pato Cole de hoy domingo. Se llama Mika. Micaela. Hola, Mica. Adiós, Miki. Chao. Gracias. Quizá llore un poquito, pero luego se le quita. Ahora que dejamos a los niños, nos podemos ir tú y yo a una tarde de adultos. A una cita. En realidad me encantaría que pudiera ir con nosotros aquí. De hecho, me molesta que no pueda ir con nosotros. Algún día Venezuela me dejará, ya verás. Vamos a la llovizna, ándale. ¡Ay! Todavía no llegamos al parque La Llovizna, pero miren por dónde estamos pasando. ¡Estamos llegando! Esta es la represa de Macagua. Mira, ese estaba abierto. Está dejando pasar apenitas un poquito de agua. Aquí está el río Caroní de este lado y bueno, la represa obviamente va suministrando el agua que va para allá y posteriormente se conecta con el río Orinoco. Esta es una de las represas más grandes de todo el país y también una de las que más energía genera. Pero bueno, aquí en Venezuela se va la luz prácticamente en todo el país. En algunas partes una vez al día, en otras no se sabe cuándo. Qué increíble, ¿no? Que tenga la fuerza de semejante río, pero no es suficiente para abastecer a este bello país de energía. En fin, aquí ya casi llegamos al parque. Cierra a las 4. ¿Qué hora es? 3:30. Creo que no lo está dejando pasar. ¿Tú crees? Creo. Ay, no. Ay. Uf, eso sería una gran tragedia, porque mañana también está cerrado. Bueno, sí nos dejaron pasar, pero rápido porque en media hora cierran el parque. Sin tus caderas no puedo cantar. Sin tus caderas no puedo gozar. Sin tus caderas y movimiento mi ritmo y música va a parar. Sin tu cadera mi melodía no vale nada. El Parque La Llovizna es una de las principales atracciones de Puerto Ordaz. Como su nombre lo indica, en este lugar se puede sentir una increíble llovizna proveniente de la represa del río Caroní. Bueno, señores y señores, en el tren anda Doni. De igual forma, el parque está repleto de senderos, áreas recreativas y bellos paisajes por todas partes. La única desventaja es que no dejan pasar mascotas. Sabroso. No, no lo hagas.
Luego de eso sigue bloquearme, mi amor, no lo hagas. No te voy a bloquear. No, mi amor. ¿Ya tienes tus cosas listas? ¿No? ¿Qué te falta? No, mi amor, estoy horrible. Espero que ¿Estabas sea, a ver bien? si estoy... No tienes peinado. Estás bien. No me quiero ir. ¿Te gustó viajar por Venezuela en moto? Sí, me encantó. ¿Qué es lo que más te gusta? Conocer a tanta gente. Conocer tantos sitios que escuché desde pequeña y por fin estar ahí. ¿Lo volverías a hacer? Sí, 1000 veces. ¿En moto? ¿Vas a extrañar a Mika? Sí. A los dos. Siempre me sentí orgullosa de mi país, de mis raíces. Nací y crecí acá en Venezuela y nunca he dejado de creer que tenemos a uno de los países más increíbles, ricos en biodiversidad y con paisajes alucinantes. Pero de las cosas que más amo es a mi gente. Podemos estar en el momento más difícil y jamás faltarán las risas, las ganas de salir adelante. A donde quiera que llegues en esta tierra habrá alguien dispuesto a ayudarte y eso lo vi muy de cerca en este viaje junto a Pato, Mika y la Pantera Negra, donde pude conocer gran parte del territorio y a personas increíbles. Tengo 29 años y más allá de pensar en tener mi propio hogar o una familia, siempre quise conocer bien mi país. Sonará súper loco para algunos, pero hace un par de meses decidí confiar en los procesos de la vida, en que nuestras decisiones ciertamente forjan el camino, pero que también se trata de tener la plena seguridad de que lo que es para ti llegará. Lo que no me esperaba fue que conocería Venezuela junto a un chico y su perrita en una motocicleta. Sin duda ha sido una de las sorpresas más increíbles que la vida me estuvo guardando. Lo que pensé sería una amistad nueva o pasajera en mi ciudad, se convirtió en mucho más de lo que imaginaba. Decir que estoy agradecida y feliz de toda esta experiencia se quedaría corto. Ciertamente se necesitan varios años para poder recorrer tanta belleza en este país y el mundo. Pero vamos por muy buen camino, 1 kilómetro a la vez. En los últimos 12 capítulos de esta serie por Latinoamérica, tuvimos a una invitada muy especial. Si lo transformáramos a tiempo, Malu nos acompañó a Mika y a mí por unos 40 días en el 9º país de este viaje hasta Argentina, desde la zona centro-occidente hasta el sureste de Venezuela. Aproximadamente unos 2.000 kilómetros en una moto de 150 centímetros cúbicos, con una perrita tamaño mediano en brazos y piernas, y siempre bajo el calor de un país que no tiene las 4 estaciones del año. Más allá de los capítulos, días, kilómetros o condiciones climáticas, lo que hemos presenciado en los últimos 3 meses fue una verdadera historia de amor. Sin guiones, sin filtros y con 2 personas que crearon un fuerte lazo tras convivir 24/7 en un viaje que tuvo de todo. Normalmente cuando uno conoce a una persona que le gusta, van a una cita, luego a otra y así sucesivamente hasta forjar una relación. En este caso es evidente que la normalidad no estuvo presente al conocernos, lo cual nos llevó a un atípico desarrollo de enamoramiento. No cualquier persona accede a subirse a una moto y viajar con un tipo que en ocasiones es mexicano y en otras es argentino, y que además le acompaña su fiel amiga de 4 patas. No, Malu no es cualquier persona. No es casualidad el amor tan grande que le tengo a Venezuela.
tuve a una de las mejores representantes que este país tiene para conocer muchos de sus rincones, aprendiendo de su gastronomía, su cultura e incluso de sus malas palabras. Recuerdo haber visto muchas historias de amor en películas y series, pero jamás me imaginé que sería parte de una de ellas. Totalmente genuina y sin un contrato multimillonario de Hollywood que especifique los términos y condiciones. Desde este momento la Pantera Negra irá más relajada, ya que cargará menos equipaje y también un pasajero menos, pero esa ausencia también tendrá un peso importante. Gracias a todos los que apoyaron siempre esta historia de amor. Definitivamente amo lo que hago, por supuesto que amo a Venezuela y sí, también amo a esa chamita que estará siempre en mi corazón.